¿Cuánto crees tú que vale un año de tu vida? No me refiero al saldo en tu cuenta bancaria ni a los títulos que cuelgan en una pared. Me refiero a esas horas silenciosas en las que diste lo mejor de ti y nadie pareció notarlo. ¿Valen acaso un gracias apresurado? ¿O valen algo tan insignificante como un trozo de hierro viejo y oxidado? Hoy quiero que mires tus manos. Quizás estén cansadas, quizás sientas que el mundo te ha devuelto migajas después de haber entregado el banquete de tu existencia. Si es así, esta historia no es sobre una mujer llamada Genoveva, esta historia es el espejo de tu propia dignidad. Genoveva entró a la casa de los Alcántara cuando el mundo aún le prometía primaveras, a los 22 años. No llegó sola, traía a su hija Verónica cargada en el rebozo y una necesidad tan punzante que el miedo simplemente no encontró sitio donde hospedarse. Durante 31 años, Genoveva fue el motor invisible de esa mansión. Lavó la soberbia de otros, cocinó esperanzas que no eran suyas y limpió los rincones de una vida que le era ajena. En esa casa, existía un equilibrio. El patriarca, don José, era un hombre de la vieja guardia. Un hombre de bigote blanco y manos que conocían el rigor del sol, pero también el peso de la honestidad. Don José no era de los que daban discursos, era de los que daban su palabra. Él entendía algo que la psicología moderna llama validación radical, nunca hizo sentir a Genoveva que su labor era menor, la trataba con la dignidad que merece cualquier ser humano que se gana el pan con el sudor de su frente. Pero el tiempo, ese juez implacable, se llevó a don José una madrugada de enero. Y con él, se fue la última pizca de respeto que quedaba en esas paredes. Entra en escena Fernanda, la nieta. Representaba todo lo que el ego puede construir cuando no tiene raíces, maletas grandes, palabras vacías y una mirada que pasaba por encima de las personas como si fueran parte del mobiliario. Para ella, Genoveva no era un ser humano con 31 años de lealtad, era una herramienta más, como una escoba que se usa hasta que las cerdas se rompen. Llegó el día de la renovación. Fernanda decidió que la cocina antigua no encajaba con su nueva estética de acero inoxidable. Y entonces, ocurrió el acto que buscaba ser una limosna y terminó siendo un destino. Genoveva, llévese la estufa vieja. Es suya, para que no diga que no la tomo en cuenta. 31 años de servicio resumidos en una estufa de 6 quemadores, ennegrecida por el hollín y con la parrilla central torcida. El pago por una vida entera era el desecho de otra persona. Dime algo, tú que me escuchas. ¿Qué haces cuando la vida te arroja sus sobras a la cara? ¿Te quiebras o transformas el metal en oro? Quizás debamos buscar la parte positiva y el aprendizaje de todas las experiencias negativas que podamos vivir y soportar. Genoveva miró aquel armatoste en su pequeña cocina. Era demasiado grande para su casa, casi como un recordatorio físico de su propia opresión. Pero en lugar de maldecir, cerró los ojos y respiró. Esa noche, en la oscuridad de su cuarto, Genoveva no pidió venganza. La verdadera superación personal no nace del odio, nace del hambre de dignidad. Solo te pido, murmuró al silencio, que lo que me queda de vida tenga algo más de valor que lo que me han dado hoy. Lo que Genoveva no sabía, y lo que Fernanda nunca pudo imaginar, es que el desprecio a veces es el envoltorio de la libertad. Porque al día siguiente, Genoveva tomó una decisión: si ese objeto iba a estar en su casa, no cargaría con la mugre de nadie más. Hay una verdad universal que pocos comprenden: la forma en que haces una cosa es la forma en que lo haces todo. Al amanecer, Genoveva no se levantó con el peso de la humillación, sino con la fuerza de un propósito. Miró aquel armatoste de hierro ennegrecido y tomó una decisión que cambiaría su linaje para siempre: si esa estufa iba a ocupar un espacio en su hogar, no cargaría con la desidia de otros. Aquí es donde la superación personal deja de ser una frase hecha y se convierte en una acción física. Genoveva sacó el bicarbonato y el vinagre, no para limpiar un mueble, sino para reclamar su propio espacio. Limpió las parrillas como quien quita años de encima. Frotó el interior del horno con una paciencia que solo conocen quienes han aprendido a esperar que la vida les responda. ¿Te has detenido alguna vez a limpiar donde nadie mira? Genoveva lo hizo. Desmontó los cajones inferiores porque su integridad no dependía de la aprobación de Fernanda, sino de su propia mirada. El primer cajón entregó trapos viejos, el segundo, restos de una vida ajena. Pero el tercer cajón, el más profundo, el que parecía resistirse al cambio, guardaba algo que el destino había custodiado durante años. Tras un tirón firme, el cajón cedió,
revelando un sobre de Manila pegado con cinta amarillenta. En la portada, una caligrafía que Genoveva reconoció al instante, la letra firme y honesta de don José. Sus manos, curtidas por décadas de jabón y fuego, empezaron a temblar. Dentro, no solo había papeles legales y sellos notariales, había un mensaje directo desde el pasado. Si estás leyendo esto es porque la cocina llegó a otras manos y eso significa que yo ya no estoy. Guardo esto aquí porque esta cocina es el único lugar de esta casa donde sé quién mete las manos. Don José lo sabía. Sabía que su nieta despreciaría el objeto, y sabía, sobre todo, que la única persona con la ética suficiente para limpiar hasta el fondo de esa estufa sería Genoveva. El sobre contenía el título de propiedad de un terreno de 4 hectáreas con una bodega estratégica. Un bien que don José había mantenido fuera del inventario familiar con un solo propósito, que llegara a las manos de alguien que se lo hubiera ganado con trabajo honrado. Genoveva leyó la carta 3 veces. La primera, con la confusión del que no espera nada. La segunda, con la duda del que ha sido herido demasiadas veces. La tercera vez lloró. No fue un llanto de alegría superficial. Fue un duelo necesario por los 31 años de madrugadas antes del sol. Lloró por los domingos que sacrificó planchando ropa ajena mientras su hija Verónica crecía viéndola más en casa extraña que en la propia. Lloró porque, por primera vez en su vida, el universo le estaba diciendo, te veo. Tu esfuerzo no fue en vano. Dime, ¿cuántas veces has sentido que tu tercer cajón está vacío? A veces, la recompensa no llega por el camino principal, sino a través de aquello que los demás desecharon. La justicia de Genoveva no fue un golpe de suerte, fue el resultado de su impecabilidad. ¿Qué haces cuando el destino finalmente te entrega las llaves de tu propia vida? Para Genoveva, la respuesta no fue el ruido, sino la construcción silenciosa. Lo que vino después no fue un golpe de suerte, fue una estrategia de dignidad. Con el apoyo de don Fulgencio, el notario que custodiaba la voluntad de don José, cada papel encontró su lugar y cada firma reclamó su derecho. El terreno en el kilómetro 12 no era solo tierra, era el símbolo de 31 años de siembra invisible. Genoveva, que nunca había tenido más que su casa pequeña y su nombre limpio, vio como una bodega sólida se convertía en su fuente de libertad. A veces, el universo no te da lo que pides en el momento en que lo pides, sino cuando has demostrado que puedes sostenerlo sin que se te suba a la cabeza. ¿Estás listo para recibir lo que tanto has decretado? La primera llamada de libertad fue para su hija, Verónica. Termina tu carrera tranquila, le dijo con una voz que ya no temblaba por las deudas. La abundancia llegó y se transformó en hechos, el piso de tierra de su casita se volvió cemento pulido, y en el patio, donde antes solo había polvo, brotaron árboles de limón y mandarina. Genoveva no buscaba el lujo, buscaba echar raíces en su propio suelo. Pero el momento más profundo, el que define la verdadera superación personal, fue su último día en la casa de los Alcántara. Ella no huyó. Esperó a que Verónica se graduara y a que su nueva vida estuviera en orden. Se presentó ante Fernanda con la espalda derecha y el alma liviana. Señorita Fernanda, vengo a despedirme. Voy a atender lo mío. Fernanda, atrapada en su laberinto de espejos y pantallas, no podía comprenderlo. ¿Lo suyo? ¿Qué tiene usted?, preguntó con la arrogancia de quien cree que el mundo le pertenece por herencia. Genoveva la miró sin odio, sin burla, sin necesidad de cobrar facturas del pasado. Lo suficiente, señorita. Que le vaya bien. En ese lo suficiente residía todo su poder. Genoveva salió por esa puerta de servicio, por la que había entrado y salido durante 3 décadas, pero esta vez el aire del mediodía le supo a victoria. No necesitaba que Fernanda supiera que la estufa que ella despreció era, en realidad, el testamento de un abuelo que reconoció en su empleada la honradez que no encontró en su propia sangre. Meses después, el destino las volvió a cruzar en el tianguis del pueblo. Genoveva ya no era la señora que ayudaba, era una mujer entera, dueña de su puesto de comida y de su destino. Al ver a Fernanda acercarse, ya sin el brillo de antes y con el peso de quien empieza a entender la soledad, Genoveva hizo lo que solo los grandes espíritus hacen, le sirvió un tamal y un café de olla. No fue un acto de sumisión, fue un acto de abundancia. Porque cuando sanas, ya no deseas que el otro sufra, deseas que el otro aprenda a ser humano. Esa noche, frente a una veladora, Genoveva no pidió nada más.
Miró sus manos viejas y trabajadas y supo que su mayor legado para Verónica no era el terreno ni la bodega. El verdadero tesoro que le dejaba era la certeza de que, en esta familia, no se hereda el miedo ni la carencia, se hereda la dignidad de seguir de pie, pase lo que pase. Recuerda, lo que otros descartan de ti puede ser exactamente lo que la vida ha guardado para tu momento justo. No sueltes tu integridad, porque al final del camino, la justicia no es algo que se pide, es algo que llega cuando las cosas vuelven al lugar donde siempre debieron estar.